El COVID ha sido uno de los temas de conversación y de cobertura noticiosa más importante de las últimas semanas, pero sigue siendo una enfermedad misteriosa, una enfermedad producida por un coronavirus que todavía estamos tratando de entender. Tanto es así que, pues a veces las reglas que nos dicen los propios especialistas van cambiando. Yo quiero agradecer la presencia en este programa del médico Carlos Vázquez Vela Martínez. Él es médico de la Universidad La Salle. Hemos estado conversando, de hecho, ya antes de entrar al aire sobre algunos de estos temas y la verdad es que estoy lleno de preguntas. En primer lugar, Carlos, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Gracias. A ver, ¿quién tiene razón? Por una parte, el subsecretario Hugo López-Gatell dice que no está comprobado que realmente las mascarillas, lo que en México llamamos los cubrebocas, nos protejan del coronavirus. Por otra parte, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México nos dice que todos tenemos que utilizar cubrebocas. Y he visto que, por ejemplo, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos tenía primero la posición de que no había que usar mascarillas para las personas comunes y corrientes, pero ya la cambió. ¿Qué es lo que estamos encontrando y por qué están cambiando las recomendaciones? Sí, es una gran pregunta. De hecho, empezó, como bien dices, la CDC a recomendar que la CDC es el Center for Disease Control, el Centro de Control de Enfermedades de allá de Atlanta, en Estados Unidos. Exactamente. Y ellos empezaron a decir que, pues sí, justo al principio no lo recomendaban. ¿Cuáles eran las tres cosas que ellos proponían por las que no se recomendara para la población en general? La primera es que la gente que usa en general cubrebocas, se ha visto una persona normal, pues es muy típico que se esté agarrando la cara todo el tiempo, acomodándosela. Y eso es una justo de las recomendaciones que hacemos de no hacer, ¿no? Es decir, no hay que tocarse la cara. De hecho, yo me he tenido que acostumbrar. Y de repente me di cuenta que todos nos tocamos la cara todo el tiempo. Y yo he tenido que aprender a no hacerlo. Exacto. Y todavía con un cubrebocas, pues más, ¿no? Estás como tocándolo más. Entonces, esa fue como la primera cosa y la primera instrucción que dijeron no vale la pena. También otra cosa que ellos decían que era bastante importante es que también los cubrebocas iban a disminuir mucho en cantidad y pues cuando fuera necesario no iban a escasear personal médico, enfermeras, etcétera, y no va a haber, cosa que también pasó, ¿no? Y que sigue pasando. Y la tercera es porque realmente, y es lo que tal vez menciona Hugo López-Gatell, que pues, científicamente hablando, o sea, no hay evidencia científica 100% que compruebe que realmente funcione contra el COVID, cubrebocas. Entonces... El COVID es un microorganismo, pero diminuto realmente, ¿no es así? Exacto. Hay muchos estudios, en los últimos se ha visto que mide más o menos de 70, 90 nanómetros, o sea, es muy pequeño. Un nanómetro es una millonésima de milímetro o una milésima de milímetro. Es una millonésima, exactamente. Son 1000 micrómetros, ¿no? Sí, entonces sí, es muy pequeño y justo pues también es como pues, científicamente hablando, pues no se ha dado resultado, ¿no? Que realmente comprobemos que los cubrebocas estén funcionando. Ahora, es cierto que incluso el R95, que es o el N95, perdón, sí, que es el cubrebocas de los médicos, que tampoco protege. Exacto, se llama N95 porque pues, sí tienes 95% de probabilidades de que te proteja, ¿no? Si hay un 5% que puede ser que no. Entonces, y es impresionante eso, porque pues en realidad hasta el equipo médico, pues el personal médico también corre riesgo, ¿no? De hecho, estamos viendo, ahora veía yo un video de un médico coreano, todas las capas de protección que tiene, porque tiene el cubrebocas, tiene guantes, tiene una careta, tiene un sombrero, y además, encima de todo, se ponen como además del vestuario médico, se pone encima todavía una protección adicional. Sí, es correcto. Estamos, como no cubre al 100%, tenemos que tener más cosas encima, tenemos que tener, por ejemplo, algún tipo de lente o visor, porque justo también puede entrar por los ojos. También, ¿está comprobado que puede entrar por los ojos? Sí, sí puede. Sí. O sea, se recomienda justo no tocar ojos, nariz y boca. Son como los 3 sitios por donde podrían ingresar al organismo. Entonces, los ojos hay que protegerlos y también encima de esos visores también tenemos una careta y tenemos también gorro quirúrgico, tenemos una pijama quirúrgica encima, que es doble en realidad, una pijama y luego una bata quirúrgica. Bueno, eso idealmente, porque mucho de nuestro personal médico no tiene esas protecciones. Sí, desgraciadamente. ¿Por qué hemos visto tantos contagios de personal médico? ¿Por eso? Bien, primero porque al principio no se sabía mucho al respecto de este nuevo virus. Recordemos que es un virus que, como bien dijiste al inicio de la entrevista, es algo que ha ido cambiando y hemos ido como
recapacitando porque vamos descubriendo nuevas cosas. Se reportó por primera vez a la Organización Mundial de la Salud apenas el 31 de diciembre. Suponemos que ya andaba dando vueltas desde noviembre, pero se reportó por primera vez el 31 de diciembre. Exacto. Y fíjense cómo en 4 meses, ¿no? Hay casi 5, pues la verdad es que ha estado cambiando muchísimo la información. Entonces, pues sí, conforme se van haciendo descubrimientos, vamos cambiando tal vez algunas de las recomendaciones. ¿Es cierto que los mejores cubrebocas, aunque sean de tela, tienen que tener varias capas? Es correcto. Yo siempre les digo que entre más capas tenga, pues es menos probable que pase, ¿no? Si sabemos que el N95 no es 100% seguro, pues claro, algo que tenga más capas, pues puede incrementar un poco que pasen ciertas sustancias, ¿no? ¿Por qué es tan contagioso? Y pregunto esto porque me dicen que el sarampión en realidad es más contagioso, pero no tenemos tantos casos de sarampión. Bien, buena pregunta. Y sí, ¿por qué es tan contagioso? Creo que es un bicho que ha llegado como a dar varios factores, a combinar factores que han hecho que se haya pues contagiado tan rápido, ¿no? O sea, y tan ampliamente, ¿no? Entonces, uno de esos factores es que tiene un periodo de incubación muy largo, es decir, puede empezar de 1 a 14 días. Eso quiere decir que una vez que te contagias, pueden pasar de 1 a 14 días en lo que desarrollas síntomas. Entonces, y ya eres contagioso desde ahí. Entonces, ahí van 14 días que la persona va caminando feliz en la calle y pues puede ir contagiando. Por eso es hasta buena costumbre, digamos, como de buena educación traer un cubrebocas, aunque no padezca uno, no tenga unos síntomas, ¿no? Exacto. Y de hecho, ya que desarrollas síntomas, pues puedes tener síntomas 14 días. Entonces, prácticamente estamos hablando de un mes, tal vez, de contagios posibles. Entonces, y muchos contagios silentes, ¿no? Entonces, por eso es un factor importante que ha hecho que haya sido tan contagioso este bicho. Veía yo información que dio a conocer en primer momento Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, diciendo que hicieron una serie de pruebas ya sistemáticas y encontraron que el 21% de las personas en la ciudad de Nueva York tenían anticuerpos y unos días después actualizaron esa cifra a 25%. La pregunta, ¿esto significa que nos va a pegar a todos? Muy buena pregunta. Pues la verdad es que como lo hemos visto basado en otros bichos, ¿no? Parecidos, en otros microorganismos similares, es probable, sí puede ser, porque pues, me dicen que la pandemia H1N1 le pegó al 70% de la población del mundo. Exacto. Entonces, algo que es muy importante, sobre todo es eso, ¿no? Que saber que pues tal vez sí nos vamos a contagiar y saber que pues el 80% de las veces nos va a ir bien, es una enfermedad leve. Sí estamos teniendo algunos casos, 15% más o menos de complicaciones, dependiendo un poco de la región, que es por lo que ha dado tanto de qué hablar este bicho, porque pues sí, al no tener vacuna, que es algo que pues se solucionó muy bien con la influenza, tomando ese ejemplo, y que también llegó el oseltamivir, que es este medicamento que también bajó mucho la tasa de complicaciones de la influenza, pues no hay ninguna de esas dos cosas ahorita. ¿Cuáles serían tus recomendaciones cuando las autoridades de salud empezaron a decir lo que tienes que hacer es lavarte las manos? Lo decía y lo repetía la Organización Mundial de la Salud. La gente se asombraba, incluso los gobernantes se sentían incómodos. Si yo necesito algo dramático, no le puedo decir a la gente que nada más se lave las manos, pero sí es muy útil, ¿no es así? Sí, lavarse las manos es una súper recomendación, porque hemos visto que, pues, de hecho ya se están haciendo como estudios en donde se ven las micropartículas de COVID con luminiscencia, como para ver dónde está, y se ha visto que, pues bien, con lavado de manos continuo, si tú tocas algo que ya tiene ahí esa partícula de coronavirus, te las lavas y es muy susceptible a, por ejemplo, a sustancias como el jabón o como el alcohol, arriba del 70%. Tengo entendido que el coronavirus tiene una cubierta como grasa, ¿no? Es correcto. Y el jabón común y corriente, porque me dicen, no tiene que ser detergente, es un jabón común y corriente de manos, es muy eficaz para destruir esa capa. Es cierto, sí, el jabón está siendo pues el principal, de hecho, de todos estos métodos que estamos haciendo para lavarnos las manos, el jabón es el principal, pero también otras sustancias como el cloro o el alcohol. El doctor Tedros, espero acordarme bien del nombre, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, decía que lo que había que hacer es pruebas, pruebas y pruebas. ¿Por qué son tan importantes las pruebas? Bien, porque justo te das cuenta de qué tanto impacto tiene en tu población. Es decir, si tienes muchos casos asintomáticos que a lo mejor tú no habías documentado y están, digamos, activos o no activos, pues sí te da una gran dimensión de cuánta gente se contagió, cuánto potencialmente puedes tener de anticuerpos, o sea, gente que ya tengas como esa cierta tranquilidad de que ya no va a padecer, y sobre todo para tenerlo en cuenta en un futuro, porque pues, si viene una segunda oleada de esto, pues sí te da cierto, pues información muy, muy prudente para ver si qué tanto de
qué tanto porcentaje de tu población está corriendo riesgo, ¿no? De hecho, empezamos a ver, por ejemplo, en Europa un número muy alto de ministros, de secretarios de Estado, de ejecutivos importantes que tenían la enfermedad. Y en México, a pesar de que pues casi no se hacen pruebas, para empezar, 3 de los 32 gobernadores han tenido coronavirus. Ya tenemos una secretaria de Estado que ha sido diagnosticada con coronavirus. ¿Significa esto que las personas de clase alta son más dadas a tener coronavirus? Y a lo mejor, como dice el gobernador de Puebla, los pobres son inmunes. ¿O son la gente que viaja más y que está más en contacto con otras personas que puedan estar contagiadas? Sí, ese es un error que se tenía al principio, ¿no? Decían que era una enfermedad de gente rica, de gente millonaria, y eso en realidad es porque lo principal... Bueno, lo dijo Luis Miguel Barbosa, que es gobernador del estado de Puebla. Sí, y sí, se tenía esa idea porque, pues claro, los primeros casos fueron en gente que, sobre todo hablando aquí en México y en general también en Europa, etcétera, gente que había viajado. Entonces, pues sí, por ende se entiende que pues, es gente que tiene a lo mejor un poco más de dinero y fueron los primeros. Pero ahorita sabemos bien que no es así, ¿no? No discrimina. Le puede dar a cualquiera, le puede dar a la gente pobre. ¿Qué opinas? Estamos viendo, por ejemplo, no sé, el gobierno del estado de Nuevo León dice la mejor forma que la gente se quede en casa es restringo el transporte público, y lo que ha hecho es que la gente se tiene que agolpar en los transportes públicos que hay porque quedan muy poquitos. Esa es una mala política sanitaria, ¿no es así? Sí, es una mala idea, la verdad. O sea, entre menos puedas aglomerar a la gente, será lo ideal. Entonces, yo digo, no tengo tanta idea de ese tipo de situaciones, pero sí, entre más aglomerado esté un lugar, peor es para el contagio. ¿Cómo funcionan las pruebas? Sé que son pruebas caras. ¿Por qué son caras, pero cómo funcionan? Bien, ahorita hay la prueba que se está haciendo aquí en México en general, como la admitida por la FDA y todas estas asociaciones, COFEPRIS, etcétera. Es una prueba que se llama PCR y consiste en que con un cotonete un poco más largo lo introducen en el interior de tu nariz, como la parte posterior de tu nariz, y otra en la boca, igual en la pared posterior de la boca. Uh-huh. Y es una prueba en donde se mide, digamos, el crecimiento de este virus. Y es una prueba que te da 2 tipos de resultados nada más, positivo o negativo, si se detecta el crecimiento o no se detecta el crecimiento. Sin embargo, también esa es la prueba que se hace como para saber si tiene la enfermedad. Sin embargo, hay otras que están saliendo que son de anticuerpos. Uh-huh. Seguro han leído que justo es lo que comentamos ahorita. De Nueva York, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, esas ya te puede dar una idea de si ya tienes como esta inmunidad o si ya estuviste como presente o te infectaste de este bicho y tu cuerpo generó anticuerpos versus este microorganismo. ¿Está comprobado que hay recaídas, que puedes contraer por segunda vez la enfermedad? Excelente pregunta. La verdad de las cosas es que no sabemos todavía. Esto es la verdad es que esto les voy a decir y es basado en otros virus. Uh-huh. A lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido muchos virus, uh-huh. Y este no sería la excepción. Siempre hemos hecho inmunidad versus los virus. Uh-huh. Puede ser corta o larga. Estilo varicela, pues es larga. A lo mejor varicela te da una vez en la vida y listo, ya nunca más te puede dar. Ahora hay otros virus, por ejemplo, la influenza, etcétera, que puedes tener una inmunidad un poquito, o una memoria, por así decirlo, un poquito más corta. Y porque va mutando el virus. Puede ir mutando, etcétera. Y también tus anticuerpos tienen no generan como estas células de memoria a tan largo plazo. Uh-huh. Entonces, lo que no sabemos ahorita con COVID es cuánto, o sea, primero, si sí o no, si sí hacemos inmunidad o no. Yo personalmente creo que sí va a ser así. Porque siempre ha sido así. Porque siempre ha sido así. Y la otra pregunta es ¿cuánto tiempo? Eso solo lo sabremos dentro de poco tiempo, pero sabemos si es a largo, mediano o corto plazo. Bueno, pues, ¿cuál sería la principal preocupación en este momento? ¿Qué pensarías tú como médico que debiéramos hacer como sociedad? Bien, en este momento, sobre todo hablando en México, fase 3 quiere decir mayor velocidad de contagio. Sí, velocidad de contagio. O sea, es muchísimos contagios. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita en este momento es quedarnos en casa con mayor razón. Si lo hicimos hace unas semanas, ¿por qué no hacerlo ahorita con mucho más sentido? ¿Y por qué? Porque los hospitales se están llenando. Uh-huh. Entonces, si a uno se enferma y se complica, pues no vamos a tener suficiente atención. Entonces, eso es lo más importante y seguir todas las instrucciones de higiene, es decir, lavado de manos, uso de cubrebocas y evitar pues estar en lugares concurridos. Carlos Vázquez Vela Martínez, médico, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.